Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's. Y bienvenidos chicos a un vídeo sobre la película de FNAF. Y no habéis leído mal el título, no habéis visto mal la miniatura chicos. En el vídeo del día de hoy os voy a estar mostrando un guión de la película de 2022 que es Rated R, o sea para mayores de 17 años. Ese guión obviamente lo cambiaron hasta que la película fue PEGI 13. Así que lo que vamos a ver en el vídeo del día de hoy fue un guión que no es usado. Hay escenas que obviamente no están en la película, mucho más gore, grotescas, cambios de historia, nuevas escenas. Así que chicos, en este vídeo vamos a ver todo ese guión antiguo. Pero antes que nada os voy a poner en contexto, porque seguramente muchos de vosotros estáis ahora mismo muy confusos. Así que vamos al grano chicos. Básicamente hay una persona bastante importante en la comunidad de Five Nights at Freddy's que se llama Entom, que si ya habéis visto algunos vídeos de noticias de la película de Five Nights at Freddy's de mi canal, recordaréis que Entom es una persona que comparte muchas opiniones, easter eggs, también comparte algunas filtraciones por su cuenta de Twitter. Pues básicamente muchos recordaréis que hace un tiempo una persona interna de la película de Five Nights at Freddy's contactó por Twitter con Entom y básicamente le compartió alguna información sobre la película que era imposible que una persona que no fuera de dentro la supiese. Y después de que se leera la película, pues toda esta información, el 100% de todos los datos, filtraciones y cosas que le compartió a Entom pues se hicieron realidad. De esta manera confirmando que la fuente que le contactó a Entom era una fuente verídica. ¿Qué es lo que ocurre? Que más adelante esta especie de fuente interna de la película de Five Nights at Freddy's le compartió a Entom un guión antiguo de inicios de 2022 de la película de Five Nights at Freddy's, que es este guión Rated R más 17 con muchas escenas gore y muchas escenas cambiadas, que nosotros en Twitter ya hemos estado hablando sobre ello y también en los vídeos de noticias, donde Entom nos ha ido compartiendo algunos fragmentos de este guión donde hemos visto cómo realmente iba a ser la película, al menos algunas partes. ¿Qué es lo que ocurre? Que Entom acaba de subir su primer vídeo a su canal de YouTube. Creo que, bueno, me voy a suscribir, literalmente es su primer vídeo. No sabía ni que tenía un canal de YouTube, pero básicamente Entom ha publicado un vídeo compartiendo la totalidad del guión antiguo de la película de Five Nights at Freddy's. Con antiguo me voy a referir al guión de inicios de 2022, ¿vale? Así que con antiguo obviamente me estoy refiriendo a este guión. Pues parece que Entom ha decidido compartirlo entero. Creo que no es como un vídeo de imágenes, ya que lo he pasado por encima y parece que no hay casi imágenes. Así que creo que es como un vídeo donde muestra como el 100% de todo lo que cambió con el guión respecto a la película. Así que en el vídeo del día de hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a este vídeo de Entom. Os dejaré en la descripción para que le deis también apoyo al vídeo original de Entom. Y nada chicos, obviamente está en inglés, tengo subtítulos automáticos al español. Si hay algún fallo en los subtítulos o alguna cosa que no se traduzca bien, yo os lo voy a estar traduciendo, así que no os preocupéis por absolutamente nada. ¿Por qué le he hecho un vídeo aparte y no una noticia en Twitter, como casi siempre? Porque creo que lo amerita, creo que es una noticia muy importante y es un vídeo que dura media hora y literalmente va a explicar todos los cambios. Así que me hacía mucha ilusión reaccionarlo con todos vosotros para ver todos los cambios. Así que chicos, sin más dilación, vamos a ver el vídeo de Entom. Vamos a darle caña y vamos a ver cómo era el guión antiguo de la película de Five Nights at Freddy's y vamos a ver cómo iba a ser originalmente esta película. Let's go. Video alone, you can pretty much infer what it is going to be about. A couple days ago, I was sent a script for an old version of the Five Nights at Freddy's movie dated March 2022. Vale, claro, en Twitter esto no le he llegado a especificar, pero creo que en los vídeos de noticias de la película, que puede que dentro de un rato tengáis un nuevo vídeo de noticias de la peli, por cierto, Entom especificó que este guión era del 7 del 3, ¿no? De marzo de 2022, así que es un guión bastante antiguo. Now, I can't actually, send the entire script itself, but I will be sure... Obviamente no puede compartir todo el guión, como os he dicho antes, pero pone... por favor, no me demandéis. Lo que muestre en este vídeo no me pertenece a mí y pertenece a sus propietarios respectivos, principalmente NBC Universal y Blumhouse. Y aquí está Josh Hutcherson. Pacing the differences it has to the final film. Vale, es lo que yo he dicho. No va a mostrar todas las fotos, ¿no? Bueno, supongo que alguna mostrará. Pero va a 100% hablar del 100% de todo lo que ha cambiado. Así que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Alongside some snippets of the script. Ah, mira, también me va a mostrar algunas fotos. There. Before I start, however, you may be wondering how the hell I got my hands. Que por cierto, antes de comenzar con esto, aclaro,
nada de esto es canónico, por alguna razón lo cambiaron, puede que sea canónico, pero si lo cambiaron, también puede ser que hayan cambiado el canon de ciertas partes de la película, así que si os preguntáis si es canon o no, pues ni sí ni no, hasta que no lo desmienta o confirme la novelización de la película o futuras películas de Five Nights at Freddy's, pues queda en el aire. Lo vamos a dejar como que no es canon, pero tampoco es algo descartado, así que no podemos ni usarlo como evidencia, ni usarlo como para descartar evidencia, así que queda en el aire hasta que se confirme o desmienta gracias a algún libro o futuras películas o lo que sea. Así que lo aclaro. Hands on this. How, ¿cómo he conseguido esto? Bueno, ya lo he explicado, pero parece que entonces lo voy a explicar otra To vez. start off, I am obsessed with Five Nights at Freddy's. Yo también. And by that, I mean I am passionately obsessed with this franchise. And for the past year or so, I've gained a platform on Twitter because of my enthusiasm regarding it. Pretty much, if you don't know Me imagino a Entom como Oppenheimer, literalmente. Yo pienso en Entom y veo a Oppenheimer. No esperaba esta voz de Entom. something about the franchise and you ask me, I will probably know about it. The point is, Yo. I've gained this platform that's given me kind of like a pedestal to talk about my thoughts about the fandom, but also been this source of information for people. Claro, su cuenta de Twitter es un poco donde comparte sus cosas, como ya sé. Es que es literalmente lo que os he dicho antes. Y eso es como una cuenta de Twitter donde va hablando de noticias, easter eggs y algún que otro leak. And because of that, I leave my DMs open. However, back in September of 2023, septiembre de I got an 2023. interesting DM. I got a DM from someone G-man. who claimed to have inside information about the ¡Oh! Freddy's film. 5 minutes at Freddy's. Solo 5 minutos, ya no hay noches. And Madre immediately mía, los subtítulos. off the bat, I was curious, very curious. So I talked to them more and I got to know them better. So they told me their role in production, which I'm not going to give out for obvious reasons, and so on and so forth. Vale, o sea, le compartieron Their role que... in production, which I'm not le compartieron quiénes eran trabajando en la película, pero obviamente lo va a mantener en secreto para, pues, para que no se metan en problemas, principalmente. going to give out for obvious reasons, and Por eso se lo compartieron a través de Entom y no ellos directamente, lógicamente. so on and so forth. They, over time, would give me little droplets Vale, bueno, ahora voy a explicar lo que yo os he dicho antes, ¿no? Lo de que le compartieron cositas de la película y luego todas se hicieron realidad, confirmando así que efectivamente era una fuente confiable, bla, bla, lo que os he dicho antes. of information. And these droplets of Efectivamente. information all eventually ended up becoming true. Todas se and hicieron the closer we realidad. got to release, I kind of became their messenger to clarify Claro, y usaron a Entom como catalizador para poder publicar de forma más segura las filtraciones. up misconceptions. Y como ya habéis visto en mis vídeos de noticias de la película, si los habéis visto, que si no, en la descripción tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de la película, ya hemos hablado de muchas cosas que Entom ha filtrado gracias a estas personas internas. Or overall misinformation that was going on in the community. And then, about a week prior, before the film came out, they told me something very interesting. ¿El guión? They told me they had an early draft of the Five Le compartieron el guión antiguo de la película una semana antes de la salida de la peli. Nights at Freddy's film. And that, despite what director Emma Tommy said, the script in particular was rated R. Bueno, eso no es realmente cierto del todo. En algunas entrevistas, Emma Tammy confirmó que efectivamente la película iba a ser más fuerte y tuvieron que reducirla para que fuera como más para todos los públicos. PG-13 acabó siendo, como todos ya sabemos. Así que sí, realmente Emma Tammy ya lo dejó entrever, que la película iba a ser mucho más fuerte y la acabaron bajando a PG-13. Pero bueno, gracias al guión filtrado sabemos que iba a ser rated R, o sea, para mayores de 17. Depende del país, creo que es más 16 o más 18. Creo que en España sería más 18, pero en Estados Unidos rated R es como más 17. Pero si tienes menos de 17 y vas con un adulto de más de 21 años, que es como la edad como absoluta, ¿no? De mayor de edad. En Estados Unidos puedes también ir a verla. Así que sí, iba a ser como más 18, más 17. Vamos a decir más 17 porque es como la edad original, ¿no? En Estados Unidos, de rated R. So skip to present day, they decide to give me the script now that the film is out. And Claro, le dieron el guión, Entom ha compartido algunos trozos en Twitter, pero aquí pues ya va a compartir
la totalidad del guión, todos los cambios, así que esto va a estar bueno. And I get to show you guys stuff that was in it. So that's the story of how I got the script. Now, keep in mind, not only was this script rated R, but it was from a whole year prior to filming started. Things in the script may be completely different, and some things might have just been removed to be censored. But overall, I would be very cautious what you take here as canon. Está explicando literalmente lo que os he dicho, de verdad. Sí, que no nos tomemos como canon. In fact, I Aún, take any of it como ya os he as dicho. canon at all, unless Tío, soy Entom 2. novelization comes out or an extended cut ends up Soy en Tom reiterating Salt. these things. That being said, I apologize for the long intro, but let's go Perdón por la introducción, 2 minutos. Y Games 10. ahead and get started. Let's go. So the intro is pretty much the same. Vale, la intro con Fritz es igual. The main difference is that instead of Foxy being mentioned to be the one chasing the guard, it is actually referred to as a dark mass. ¿What? Vale, lo traduce mal, pero originalmente en el guión antiguo no se especificaba quién perseguía al guarda del inicio, sino que se describe como una masa oscura. So whoever was En plan misterioso, ¿no? chasing the guard originally was unknown. Claro, era After the desconocido. guard gets cornered into a dead end, the character that we do not see would have then hit him over the head with a toppled chair. It would have ¿What? Esta masa oscura le golpearía con una silla en la cabeza al guarda. Wow. Claro, todo esto lo cambiaron para que fuera rated 13, no Peggy 13. Oh my god. then cut to Tío, hubiera molado bastante. a visual of the guard being dragged by this unseen character. Vale, y luego la escena del guarda siendo arrastrado, que esto ya lo vimos en el tráiler 1, creo, en el official trailer 1. With a trail of blood following him. Vale, lo de un rastro de sangre siguiéndolo no. The rest of this scene pretty much plays out the exact same way as it is in the film. However, you know, because this was an R-rated draft, we would have seen a bit of gore. The Habríamos visto gore con lo de la máscara, tío. Tienen que haber puesto este guión. camera would have panned to the ground before showcasing a horrific visual of the guard's disembodied eyes falling to the ground. ¡Oh, my God! ¿Qué? A bit of gore. The camera would have panned to the ground before showcasing a horrific visual of the guard's disembodied eyes falling to the ground. Habríamos visto como después del guarda triturado iba a haber una escena en el suelo de cómo fue el resultado. Y vamos a ver cómo tenía los ojos descolocados y se le caían al suelo. ¡Oh my god! Vale, eso hubiera sido muy bestia y guapo de ver. A lo FNAF 1, ¿no? Total. ¡Oh my god! This would have been pretty cool to see because it is kind of a reference to the original game. Claro, es una referencia a lo de los ojos de FNAF 1. Over screen Claro, from the first game. lo que he dicho. Unfortunately, the really cool Literalmente. to the original game over screen from the first game. Unfortunately, the really cool 8-bit intro scene would have not been shown. Oh, pero no iba a haber una escena 8 bits. La escena 8 bits es muy buena. And instead, it would have just cut to the title card. Instead of cutting to Mike's bedroom, we would have then gone to the mall scenes with Jeremiah. Y en vez de empezar en la habitación de Mike con Abby, iba a ir directo al centro comercial. Esa escena no iba a estar originalmente. There isn't really any differences about these scenes at all, except for like one thing, but I thought it would be funny to mention this. In the film, Vale, ya sé lo que va a Jeremiah says mostrar. this. Summer of 82, I traded a mint condition Kyle Ripken Jr. rookie for a used copy. Vale, ya sé de lo que va a hablar. De esto creo que es lo que va a hablar. De esto ya esto ya lo compartió por Twitter. Esto ya lo hablamos en un vídeo de noticias de la película. Era como que aquí Jeremiah dice que si fuera sus recuerdos, él se golpearía por haber hecho una, no sé qué, algo que se arrepiente de hacer, no sé qué, de cambiar un cromo. Pero en el guión antiguo, en vez de golpearse o algo así, era como me patearía las bolas si pudiera ver a mi yo del pasado. Be a missile command. That Es card's eso, ¿no? probably worth $800 now. I wish I could participate in that memory and actively kick my own ass. However, in this R-rated draft, Jeremiah would have said that he would have Kick kicked my- himself in the balls. Así es. Hilarante, gente.
So after Mike beats the dude up, it would have then cut to the beginning of the film with Michael waking up. So now we are at the scenes where ¡Oh! Oh, he what? hit himself in the balls. So after Mike beats the dude up, it would have then cut to the beginning of the film with Michael waking up. So now we are at the scenes where we get introduced. Oh, o sea, cambiaron escenas de sitio. Dice que primero pasa toda la escena del centro y luego está la escena donde Mike despierta, que es como empieza la película. Pero claro, después de despertar habría ido al centro de oficinas, en vez de haber dicho que tenía prisa por ir al trabajo y despertar a Abby. Interesante. To Steve Raglan. In this version of the script, it was a lot more dumbed down than what we actually got. Unlike the final film where Steve is pretty confrontational and serious toward Mike, in this he's kind of a troll. Era más troll. ¡Oh! Tenemos un trozo. Raglan, continuación. Esto lo dices Steve Raglan. Esto en el guión antiguo. Vamos a decir que te pongo, no lo sé, en un trabajo de lavar platos. La siguiente cosa es que me están llamando por teléfono y me están diciendo que tú intentaste ahogar al cocinero en el fregadero, ¿no? Como donde se fregan los platos. Eso sería muy malo para mí, Mike. Muy malo. No para mencionar al pobre cocinero. Vale, iba a ser más cabroncete, más bromista también, más suelto. Interesante. Majority of the scenes he's kind of just been seen pissing Mike off and trying to get on his nerves more than solo quería ponerlo de los nervios a Mike. Actually trying to help him. And the scene with him recognizing his name wasn't in this version of the script. ¡Oh! La escena de él reconociendo el nombre de Mike Smith no iba a estar. Instead, there's no implication whatsoever that he actually knows Mike personally. And no hay ninguna implicación. Iba a ser más misteriosa la revelación. He offers, you know, Freddy's in the first Me hubiera gustado que fuera más misterioso porque es demasiado obvio hasta para alguien que no es un fan. place is because he kind of just straight up gives it to him casually. And in Y le daba el trabajo de forma casual. my opinion, I think what we got Que le dé el trabajo después de saber que es Mike también tiene su gracia. was a lot more impactful and better narratively. When Mike first enters after getting the delinquency notice, it plays out the same, but there was actually some more additional dialogue with Max that we would have seen. Max first tells Mike that Abby's been in her room all night and that she's been chatting away with her imaginary friends. Vale, o sea, cuando Mike llega a su casa de lo del trabajo, que es cuando coge lo de la carta esta de delinquency. Esto creo que vimos algo similar. Max le diría que había estado encerrada en su habitación charlando con sus amigos imaginarios. And also that she thinks she's getting better at drawing. During this ¡Oh! Y que cree que se está volviendo mejor a dibujar cosas. Oh, esto ya nos compartió Kat con Sterling en Twitter. Mike is literally not listening whatsoever. He's kind of just paying attention to the delinquency notice that he just got. It's so over. O sea, Mike no le estaba prestando atención, estaba atento a la carta, tío. So Max comes up to him and sees the notice and mentions her dog, Bonesy. ¡Oh! Cuando iba a ver la carta menciona a su perro Bonesy. Lo he estado escribiendo mal todo el rato. Yo estaba escribiendo Bonesy como de saltarín, no de huesín. Bueno, cosas de no saberse nombres de perros en Estados Unidos, supongo. Vale, Bonesy. Yo lo estaba escribiendo como Bonesy, de saltarín. Supongo que esto tiene más sentido. She tells Mike that he should probably get a dog that's big and mean like Bonesy because it would end up scaring away people who try to put up, you know, delinquency notices. Oh, vale. Le habría dicho eso, de que se hubiera traído un perro como Bonesy para asustar a gente que trae cartas malas. Mike is just still not paying attention whatsoever. A Mike le da igual. Max leaves to head out the door. She tells Mike that Aunt Jane called and said to remind Mike to be at Dr. Lillian's office in the morning. Adding to that... Mira, si hubiera agregado el diálogo de la tía Jane avisándole de la reunión. She'll be bringing her lawyer, Doug. Y que traerá a su abogado Doug. Qué grande, tío. Cortar una escena de Doug. Una escena donde se dice el nombre de Doug, fatal. Scenes play out the same, and then we get to the el cambio más innecesario de toda la película. part where Mike has his dream sequences.
Sus sueños, ¿qué cambiará? The sequence is actually literally unchanged No ha cambiado nada. from the final film, except for one thing. Una cosa así. In the film, a yellow frisbee is ¿Cambiaron el frisbee amarillo? what Que distracts distrae a Mike Mike. from watching his brother Garrett. However, Que es, in this ese frisbee, como hemos dicho, es el antagonista de la película. draft of the film, instead of it being a frisbee, it would have been a yellow bird Un pájaro amarillo. Está a punto de decir conejo. perched on a log that Mike would have seen through his binoculars. Upon No le pega nada ver pájaros con binoprismáticos a Mike. No le pega. hearing Menos mal que cambiaron eso. the revving engine of Afton's car, the bird would have been spooked Oh, y el pájaro se asusta por el motor del coche. Eso hubiera sido bueno también. off and flown away. The next set of changes comes from when Mike is first talking to Dr. Lillian. In the film, Mike explains that Aunt Jane doesn't actually care about Abby and simply wants to get the welfare check from the state. However, Así es. in this R-rated draft, he was going to have an extra line where he mentioned that, I know this because it happened to me. ¡Oh! Mike hubiera dicho que él sabe que solo quiere a Abby por el pago mensual porque le pasó lo mismo a él. ¿What? ¿Se está refiriendo a que cuando perdieron a sus padres, la tía Jane se hizo cargo de él solo por el pago mensual? This could imply that Mike was raised Claro, a ver, no tiene por qué significar que sea la tía Jane, pero podría implicar eso. by Aunt Jane after his parents left his life. Oh. But given this was removed for some unknown reason and everything else in the scene is pretty unchanged, I would assume it has no bearing on what's canon unless the movie novel states otherwise. Claro, no sabemos si realmente es canon. A lo mejor al final hacen que no sea canon y luego la tía Jane realmente tenía otra intención detrás. Claro, si hubieran dejado esta línea, pues ya sería más complicado. A lo mejor la quitaron por eso, para hacer un plot twist. But it is still interesting to know. So next we cut to night one, and they begin. Noche 1. Beginning is kind of the same, but there's extra Raglan dialogue when he's speaking over the phone, and because he was a bit of an asshat in this version of the script, he just jokes around a lot. Raglan Él bromea mucho. brings up that the security system has dated back to when Ronald Reagan was president. He ¡Wow! Vale, ¿what? ¿Qué dices? Vale, lo he mirado, pensaba que era más antiguo, pero decía que el sistema de seguridad era de cuando Reagan era presidente, que fue, lo acabo de mirar, pensaba que era más antiguo. Es del empezó en el 81, estuvo 8 años, ¿no? Dos seguidas, estuvo hasta el 89. Así que... interesante. also, for some reason, jokes around about dying in an electricity fire. Bromea sobre morir en un incendio eléctrico. Esto es lo mismo que nos decía Steve Raglan a través de los mensajes privados de la cuenta de la película de FNAF. Ya hemos hablado de ello también en los vídeos de noticias. Literalmente hemos hablado de todo en los vídeos de noticias. Sí, a no ser que tengas un deseo de morir ardiendo en un incendio eléctrico. No es broma. Pero sí, bueno, realmente no era broma. Pero sí era broma, pero no era broma. Vale, es algo muy similar a lo que ya nos dijeron. Mola. Habría sido más oscuro. And instead of saying the iconic, I will see you on the flip side, No decía I will see you on the flip side. like he does in the film, he would have just said, you and Freddy's should be a match made in heaven. Mike enters the office, and instead of it being cleaned up, it is actually Interesante. Iba a decir originalmente, tú y Freddy sois una pareja de ensueño, ¿no? Para estar hecha como en el cielo. También implica cosas... A ver, creo que siempre la línea de despido implica que él quiere matar a Mike, porque tanto tú y Fazbear sois como una pareja perfecta como en el cielo, implica como que te vas a morir. Y lo de te veo en el otro lado también implica que te vas a morir. Me gusta que siempre hayan como querido hacer que se despida y tenga realmente un sentido doble con su identidad verdadera. to be a match made in heaven. Mike enters the office, and instead of it being cleaned up, it is actually in the same state that the previous guard in the Esto ya lo vimos, creo. Cuando llega a la oficina en el guión antiguo estaba igual de hecha polvo
que la dejó el guarda previo en la película. Así que sabemos que en el guión antiguo Mike iba a ser el siguiente guarda después del de la intro, pero como en la película el guarda de la intro lo deja todo patas arriba y luego llega Mike y está todo limpio, parecen entender que puede que haya habido un guarda después, o sea, entre Mike y el del inicio de la película, y por eso en la cinta de VHS pone Fritz y no Bob, que es como en la novelización dicen que se llama el guarda inicial, que es Bob. Así que... implicaciones interesantes. intro left it, meaning that nobody came in to clean it up. Now, the funny thing is that Kim Claro, o lo de Fritz es un pequeño easter egg, o no colocaron canónicamente lo de Bob, y literalmente vino alguien a limpiarlo. Pero me gusta más pensar en lo de que viene un guarda entre medio, aunque seguramente no sea oficial o canon. was not named in this version of the script. Instead, she's just called Woman. No sé, a la chica de la cinta no se le llama Kim, se la llama mujer. Vale. When Kim is talking about Okay. the animatronics, she would have had an additional line talking about state-of-the-art animatronics. Sí, esta línea adicional la hemos visto también en el VHS que nos compartió por privado la cuenta de FNAF Movie, donde se nos hablaba sobre la animatrónicos de última generación. And puppetry. This got Y titiritería. removed from the final cut. Interesante. You remember that spooky Balloon Boy figurine? Yes. Yeah, that's not in this script at all. No estaba en el guión antiguo. Instead, when Mike opens the locker, he kind of just picks up his flashlight in his vest. The Igual, pero sin next Balloon morning, Boy. as Mike is caressing Abby's face while she sleeps, the camera was going to slowly pan toward her desk, revealing that her most recent drawings involved the 5 ghost children. Oh, esto hubiera molado mucho. Originalmente, cuando Mike después de la primera noche le acariciaba la cara a Abby, se hubieran mostrado los dibujos de los niños, implicando que ella lo conocía desde antes de que él fuera a Freddy's. Eso es importante, porque ahora solo sabemos que los dibujó después de la noche 3. O sea, antes de la noche 3, pero los vimos después de la noche 3, implicando que los dibujó antes de que ella conociera a los animatrónicos, implicando que ella ya veía las almas antes de que nadie fuera a Freddy's. De su familia, claro, me refiero a Mike y a ella misma. Habían teorías que dicen que cuando Mike fue a Freddy's, él trajo de alguna manera las almas y luego ella los dibujó. Pero claro, si es canónico esto, significa que incluso antes de que Mike fuera al local, ella ya está conectada con las almas. ¿Por algún motivo? As well as a drawing depicting Garrett being kidnapped. Honestly, I don't know why this got removed because it's Y actually también el dibujo de Garrett secuestrado. really cool. Next up is the Sparky's Diner segment, and honestly, this was a lot more boring than what Iba a ser más aburrido. got. The cameo Lo de lines with Sparky's. Matt Happ were not in this whatsoever. No había cambio de And Matt Pat. Instead of him kind of, saying his line, he would have just been shooed away by Aunt Jane. All of Doug's funny moments were not in this whatsoever. He No había momentos divertidos de Doug. Iba directo a lo de la tía was kind Jane. of just told to shut up by Jane. And that was it. The only Solo le hubiera interesting dicho que se difference is callase. that when Jeff talks about possibly killing Mike, he brings up that he knows a guy that could do it. Also, Él menciona un tipo que puede matar a Mike. Oh my god, Jeff. Chill down, por favor. Chill down. by Jane. His funny moments were not in this whatsoever. He was kind of just told to shut up by Jane. Oh my Just god. kind of, saying his line. He would have just been shooed away by Aunt Jane. All of Doug's funny moments were not in this whatsoever. He knows Abby. Also, Okay. Max would have brought Bonesy with her Y Max habría traído al perrete. when she came to come babysit A Abby. Bonsi. So we cut to night 2, and this is actually the part where we get a lot of interesting differences. La noche 2 iba a ser muy diferente, que es cuando viene Vanessa. After Mike has his first encounter with the ghost children in his dream, the scenes would play out the same with him going to the breaker to reset the power. But, unlike the final film, where Foxy stands in the flashing lights in the hallway, it would have been the ghost of Garrett peering Originalmente, en vez de Foxy iba a estar el alma de Garrett. Oh my god. through and looking at Mike through the corridor. Mike then would have caught a glimpse of his brother's ghost, only for him to run away immediately after being spotted. Vanessa's Oh.
él habría visto al alma hasta que ésta habría salido corriendo. Brother through and looking at Mike through the corridor. Mike then would have caught a glimpse of his brother's ghost, only for him to run away immediately after being spotted. Vanessa's introduction was a bit more confusing, and instead of her just saying that she went to Freddy's as a kid, she would have lied and said that she used to work at Freddy's. What? And that she also helped design Mike's security vest. Qué random, qué random. Os voy a poner un pelín más grande los subtítulos para los que estéis en móvil. No quiero que lo veáis, no quiero que lo veáis muy pequeñito, chicos. Quiero que lo veáis un poco más grande. I don't know what the point of that is. Sí, and I can random. understandably see why this got cut, because not only would it have been a paradox given Vanessa's age, but it adds nothing to the plot at all. In fact, she Absurdo. just never brings this up again after night 2. Sería muy absurdo. The break-in segments. So the break-in sequence has a lot of key differences. Initially, we were... La gente que se infiltra en el local. Los segmentos de infiltraciones, chicos. De esto ya hablamos y leímos las partes que fueron eliminadas en Twitter. Vamos a ver si dice información extra. We're going to get a longer segment of Jeff briefing the gang on what they were supposed to do as they were standing outside of Freddy's. Carl was originally going to be bringing a police baton, and he was also established as being the son of Hank. Claro, Carl iba a decir que era el hijo de Hank y iba a traer una porra. Bonesy would have been in the truck, barking incessantly as Max is just sitting there with him. Bonesy iba a estar ladrando todo el rato en la furgoneta, que ya sabemos que su escena era de que tenía que ladrar. Plays out the same, and they go around, you know, trashing the pizzeria. Pero ladraba demasiado. Yeah, but Carl's segment is actually very different. In fact, it's kind of comedic. Instead of Carl just knocking over pots and pans, he was going to pick up ketchup and mustard bottles. What? And start skipping around and spraying it all over the walls in the kitchen. He would have been... Él iba a estar skipping around, no me acuerdo cómo se traduciría, chicos, sería algo como dando saltitos y rociando ketchup y mostaza por todas partes. Carl, what? Smearing it everywhere, you know, just making a huge mess. That's until a splat of ketchup hits him on the back of the head, and he turns around to see Chica. Yeah, Chica was gonna squirt ketchup on Carl. Y Chica le iba a tirar ketchup a Carl en la cabeza. Okay. He's stunned by Chica's sudden presence and becomes even more shocked when he hears the giggle of a little girl come from within Chica's suit. Appalled. Y se iba a escuchar una risita de niña viendo dentro de su traje. Esto lo medio nos lo dijeron nos los dejaron dar a entender, ¿no? Las imágenes que nos compartió Entom. By the sudden string of events, he does not have enough time to react to the cupcake, which, as it does in the final film, launches at his face. Hank hears the blood-curdling screams of Carl. He rushes over to the kitchen counter and is met with the horrific sight of his son's face being chewed away by the cupcake. Okay. Appalled by the sudden string of events, he does not have enough time to react to the cupcake, which, as it does in the final film, launches at his face. Vale, o sea, se lanza el cupcake y luego Hank lo ve. Hank hears su padre. No sabemos si sigue siendo su padre o no. En la película no dice nada de eso. Over to the kitchen counter and is met with the horrific sight of his son's face being chewed away by the cupcake. Instead of running away like he does in the film, however, he takes the time to avenge his son. He cries out, "My boy!" He clenches his bat with anger and Mi niño, muchacho. Darts into the kitchen to avenge his son. He wields it like a battle axe, only for Chica's inhuman strength to stop it mid-swing. She then crunches the bat inward like a soda can. Hank is horrified by the robot's capability, and in response, Chica somehow smiles. Hank... Es raro, sí, pone como que hace una mueca, una sonrisa mueca rara, Chica, en el guión. Pero sí, básicamente, Hank va a vengar a su hijo. Con un bate de béisbol golpea a Chica, pero Chica lo pone en el aire, aplasta el bate como si fuera una lata. Después es como que Chica, creo que sonríe de una forma creepy.
Hank mira su sonrisa, luego sus manos, y sus manos van hacia su cuello y le ahoga. Backs up in horror, and Bonnie unsuspectingly creeps up behind him, and then Y Bonnie se pone detrás de él y luego le atraviesa con una guitarra. plunges his guitar into his head like a spear, Y le atravesaba la guitarra como si fuera una lanza a través de su causing cabeza. him to die in En el guión ya lo vimos, que esto lo hacía con la ayuda de Chica, que estaba como sujetando el cuello a Hank, y luego Bonnie iba por detrás y a través de su boca salía todo el diapasón de la guitarra, lleno de vísceras. collapse to the ground. By the way, while editing this video, Christian Stokes, who is the actor of Hank, actually posted his audition tape for the Five Nights at Freddy's movie, and it is actually what this scene would have been. So I'm going to show it to you on screen. Vale, esto ya hablamos creo en un vídeo de noticias. Básicamente Hank subió un vídeo a TikTok, creo que fue, haciendo su actuación de esta escena que no fue usada. Así que sí, es real todo. Y esto fue mostrado después de que Enton mostrara los trozos de los guiones, por cierto. Y esto es algo privado, que solo compartió él, con permiso. Jeff, upon hearing the ruckus in the kitchen, investigates, and he spots Chica and Bonnie as they both stand over the dead corpses of Hank and Carl. They turn to him and he runs. Like in the final film, he is confronted by Foxy. However, instead of cutting away, we get a brutal visual of Foxy. Oh, esto lo vimos, que Foxy le partía la cabeza por la mitad en el guión antiguo. His hook slicing into the side of his face in perfect fashion. It ends up revealing brain matter, skull, and tendons from his jaw. His body then collapses to the floor next to his bag of coins. Max's death was a lot more tragic. Instead of being spooked by the ghost child, she would have followed him with the concern and desire. Esto también lo vimos gracias a ella, a Max. Max nos dijo que originalmente pues ella seguía al niño y decía algo como no te preocupes, no te haré daño, como que quería ayudar al niño, está preocupada. Upon entering parts and service, she would have called out and asked if the boy was okay. As Max stepped closer to Freddy, the machine would respond with a rumble of child's laughter from within the costume. She grabs a stool and steps up to look into the jaws of the bear, and the camera would have cut to a shot looking downward into the costume. We would have seen the little boy curled up. Sí, esto también lo vimos en trocitos que nos compartieron. Habríamos visto al niño como acurrucado en el estómago de Freddy. Within the animatronic. Unsuspectingly, Freddy would have moved forward, and we all know what happened next. So the Freddy se hubiera movido realmente para adelante, en vez de ser una mano. Following morning, after Mike puts his badge into the dresser, he would have retreated into his room like a hermit and opened up his laptop. After he ¡Oh! La escena del portátil. La escena del portátil. De esta ya hablamos. Hearing Vanessa mention the missing children's incident the previous night, his interest has peaked. Claro, después de que Vanessa hablara sobre los niños desaparecidos, se interesó y con su portátil lo buscó. Buscó y encontró el reportaje que se nos reveló en el vídeo promocional de Security Footage. And using que tenemos un análisis y reacción en el canal. The internet, he searches for anything he can find about the incident. He finds an article named... Oh my god, this sucks so much. Sad Night at Freddy's. ¡No! Encuentra un artículo llamado una triste noche en Freddy's. En vez de Five Nights at Freddy's, a Sad Nights at Freddy's. Wow. Eso hubiera sido muy hilarante. I cannot make that up. This article has a clip attached to it with a news reporter talking about the missing children. Y el artículo tiene un vídeo que es el reportaje. After Mike takes Vanessa out to the river and opens up to her about his past, he would have actually given a lot more context than there was in the final. Sí, esto también los compartió en Tom. Originalmente Mike le iba a hablar más del pasado a Vanessa en el río. Y aquí es cuando le iba a hablar que su madre se suicidó y su padre lo abandonó después de eso. En la película solo se nos dice que su madre murió y su padre no pudo soportarlo, dando a entender ni cómo murió su madre ni qué hizo su padre, si también se mató o se piró. En la película es mucho más ambiguo. Reveals to her that after Garrett died, his mother tried to cope by having another child. However... ¡Oh! Y aquí nos adjunta información adicional. Intentó sobrellevar la situación de Garrett teniendo otro hijo.
when she ended up having a girl instead of a boy. Y habría tenido una niña en vez de un niño, que sería Abby. ¡Oh! To fill in the missing void of Garrett, she spiraled into insanity. Y se volvió loca por tener una niña en vez de un niño. This Y se mató. caused his dad to leave, and a week after that, the mom ended up. Ah, no, primero se fue la madre. Es que claro, en Tom no nos dio todo este contexto. ¡Hola! O sea, originalmente, para soportar que Garrett se fuera, ella tuvo un hijo para sobrellevarlo, pero en vez de ser hijo salió hija, que es Abby. Se volvió medio loca, su padre los abandonó y luego ella una semana más tarde se quitó la vida. Killing herself. Wow, esto seguramente ha cambiado porque Abby se recuerda a sus padres, porque la película dice algo como me acuerdo que mis padres tampoco hablaban mucho sobre lo de Garrett, dando a entender que ella pues interactuó, ¿no? Eventualmente con sus padres, así que esto tuvo que haber cambiado. Seguramente, a no ser que se volviera loca más tarde y se quitara la vida y todo esto más tarde, cuando Abby ya fuera más mayor. Interesante. That's pretty damn dark. Night 3 Muy oscuro, sí. happens the Eso ni de broma, lo hubieran podido poner en una Peggy 13, pero ni de broma. exact same, and we get to night 4, but with some slight changes. The interesting thing here is that when Vanessa is seen looking at the wall of drawings, it refers to the depths of her mind as the rabbit hole. ¿What? Night 3 happens the exact same, and we get to night 4, but with some slight changes. La noche 3 es lo mismo, exactamente lo mismo, así que noche 3 igual. Y la noche 4, que empieza con Vanessa mirando los dibujos, ella dice... The interesting thing here is that when Vanessa is seen looking at the wall of drawings, it refers to the depths of her mind as the Se refiere a las profundidades de su mente como la madriguera del conejo, de Rabbit rabbit Hole. hole. Que también en inglés de Rabbit Hole es como explicar como una especie de... como... frase inglesa para dar a entender algo con mucho más trasfondo de lo que parece, algo mucho más grande de lo que realmente es. Así que esto nos podría haber dado a entender que Vanessa ocultaba mucho más de lo que parecía, que luego al final de la película pues se nos revela, ¿no? The infamous fort scene is also here La escena del fuerte también está. Bien. in the R-rated cut. So to all those people who claim that this scene was added in just to cater toward younger Sí, esta escena no la pusieron solo para el Peggy 13 y para los niños. Estaba también en el más 18, más 17. audiences, sorry, but it's always been here. Qué rico. In fact, it was actually slightly longer in this draft. Y era más larga. Bonnie would have actually ended up giving Abby a piggyback ride. When Abby se hubiera llevado a un paseo sobre los hombros de Bonnie. Que esto lo vimos en un trozo que nos compartió Hank, el actor. Mike O sea que lo de Abby estando en los hombros de Bonnie iba a ser la escena del fuerte. first comes up to Ella, there actually is no description of the Springlocks. Like, Claro, como ya nos dijeron, en la película original no se hablaba nunca de los Springlocks. Y aquí nos dice que cuando Mike vio a Ella por primera vez, no había una descripción sobre los Springlocks. there was in the final film. In fact, Ella is just sitting there and her stomach hatch is closed. Ella está ahí y su pecho está cerrado. Now, Night 5 actually has the most Noche 5. differences in the Noche 5 cambia mucho. entire film. In fact, the scene where Mike has the dream with Garrett and his family again plays out way differently. Instead of him meeting his family as his adult self, he would have been projected back into the dream where he relives the kidnapping of Garrett. Instead of his brother getting kidnapped and him chasing Afton's car, he would have turned around and stopped dead in his tracks at the confusing sight of his mom tickling Garrett. His mom looks up to him and says, Oh. O sea, en vez de ver a toda la familia reunida, habría sido diferente, habría ocurrido todo igual, pero después su madre estaría haciéndole cosquillas a Garrett. I told you to watch him. Young Mike Y luego la madre hubiera dicho, te dije que lo cuidaras. approaches the table and says,
I'm sorry. Garrett looks up and speaks to Mike in a tone that is notably off. He then tells Mike to play with him and that he's been gone for so long. He thinks to himself, this isn't right whatsoever. Claro, dice que esto no está bien, que es muy similar a lo que dice la peli. When he looks back up at his family, their faces are now evil and distorted. Y cuando vuelve a mirar a su familia, sus rostros son malvados y distorsionados. Eso habría sido creepy de narices, en realidad, Mike yells at his family and says that they're not real. And then he hears a child's voice from behind. Y luego les gritaría que no son reales, que eso es muy ambiguo en la película, porque no se llega a explicar si lo que estamos viendo son las almas de ellos o son mentiras creadas por las almas de los niños. Yo creo esto último. Aquí ya se nos da a entender más que son de mentira. Más o menos. Behind him say, but it could be. Behind him Pero podría ser real, diría el alma, confirmando que sí que es un montaje. is the blonde boy. This Y ahí time, estaría like Golden. the final film, he is actually all alone. The blonde boy tells Solo Golden, no habrían los otros niños detrás. Mike that he can have this dream every night when he goes to bed. Esto es lo mismo. But Mike isn't buying that and says that it isn't true. The blonde boy Mike no se lo then cree. says, so? The truth won't bring your brother back. The blonde La verdad no traerá a tu hermano de vuelta. boy points toward his family, but they are now gone. And Claro, y apunta a su familia y su familia ya no está, mostrando la verdad. Su familia ya se ha ido. suddenly time itself freezes in the forest. All the birds, all the wind, Y el tiempo se congelaría. everything is in completely still motion. As Mike turns around to look at the blonde boy, the other four ghost children begin to emerge from the forest. The Saldrían los niños del blonde boy bosque. then says that if he gives Abby to the ghost children, that Garrett will be at peace. Mike then asks the ghost children if they really do know who took Garrett, and then the blonde boy just responds if they have a deal. After Mike Originalmente que pedían a Abby a cambio de que Garrett descansara en paz. Y Mike le pedía al asesino, pero las almas les preguntaban si había trato o no. Mike says yes, Y Mike hubiera aceptado. he asks the boy who took my brother. The blonde ¿Cómo? Correction. Vale, Mike hubiera dicho después de esto, dime quién se llevó a mi hermano. The blonde boy looks at him in the eyes and simply says, I already did. The Ya lo hice, ya te he dicho quién se llevó a tu hermano. boy then extends out his hand and points at the ground. Mike Claro, y luego señala al suelo, que es donde estaría el dibujo del conejo amarillo, ¿no? turns around and in the spot where his family used to be, there is a drawing of the yellow rabbit. Okay. Mike cries out and says that he made a mistake. And as the blonde boy is walking away, he stops and turns around just to say, a deal is a deal. Luego diría que ha cometido un error, dándose cuenta que no merecía la pena, pero luego Golden se iría antes de irse diciendo un trato es un trato. When Mike gets up to escape the torture bear and he backs up into the costumes, he would have instead backed up into one singular costume. The costume would have then opened up and out would have came Max's body. Mike then looks up and realizes ¿What? ¿Qué dices? the blonde boy is walking away. Mike gets up to escape the torture bear and he backs up into the O costumes. sea, He would cuando él se escapa de la silla de torturas y va hacia los trajes, solo había uno que luego se abriría y saldría el cuerpo de have Max. instead backed up into one singular costume. The costume would have then opened up and out Wow. would have came Max's body. Mike then looks up and realizes that Max was not the only person in that costume. ¿Y estaban todos los cuerpos en un mismo traje? Looks up and realizes that Max was not the only person in that costume. Eso hubiera sido muy grotesco y podría haber dado cosas muy raras, como un traje poseyendo muchas almas, una amalgama. Implicaciones muy interesantes para el lore. Cosas que ya hemos visto en los juegos. He looks up and sees that Jeff, Hank, and Carl were all put together in a costume filled with gears, saws, and blades. O sea, en una especie de traje lleno de cuchillas, a lo Ela, habían estado los 4 cuerpos, todos en un mismo lugar. ¿Dónde habré escuchado eso antes? I'm assuming this was going to be the body of the torture bear. Next up, we have Claro, y ese seguramente sería el resto del cuerpo de la máscara de torturas. Aunt Jane's Seguramente. death, which, oh my god, I'm so mad this. ¡No! Dice que la escena de muerte de la tía Jane es muy diferente. Dice de muerte.
got changed. Aquí especifica que muere. Because it's actually pretty badass. So because this was rated R, Aunt Jane would have visibly been seen smoking and drinking alcohol. La tía Jane habría estado en el sillón bebiendo alcohol y fumando. And while she was watching TV, the living room would have just been filled with smoke. Y todo estaría lleno de As humo. she sits there, the glowing blue eye of Golden Freddy would have lit up and shone through the smoke. ¡Oh, my God! El ojo azul de Golden habría iluminado a través de todo el humo. ¡Wow! That is... Dude, Abby comes out and Por Dios, ¿por qué quitaron eso? plays out the same, except for two interesting details. One being that Golden Freddy was actually not withered in this version of the film. Golden Freddy no estaba roto en el guión antiguo. Era como Freddy pero amarillo, como en FNAF 1. Other than missing one eye. Pero le faltaba un ojo. The second one being that the blonde boy would have visibly been shown to separate his soul. Sí, esto también los compartió. El niño separa su alma del traje. Y mientras él está como fuera del traje, no podía controlar al animatrónico. And step out from the Golden Freddy machine. However, this is seen off screen in the final film. Also, Ya esto en la película lo vemos fuera de pantalla, como él sale del traje. Pero en el guión antiguo lo hubiéramos visto. before Abby and Golden Freddy leave, we would have seen a camera pan to Jane's body lying on the floor, as a small puddle of blood would have filled. Había habido un charco de sangre en el cuerpo de la tía Jane originalmente. Blood would have filled the carpet. Next, we have the Vanessa Afton reveal, which plays out exactly the same. La revelación de Vanessa Afton igual. However, she never mentions Afton by name, only simply just saying, "He is my father." Ah, pero dice que el asesino es su padre. No llega a decir que es William Afton. Solo habrán puesto más fanservice. The photograph of young Vanessa is different as well. La foto iba a ser diferente. Instead of her standing next to her father in the yellow Brabbit costume, it would have been a photograph of her standing with cleaner versions of the four animatronics. Oh, la foto original era de ella con versiones limpias y arregladas de los 4 animatrónicos, que es la foto que vimos que tomaron con Vanessa joven y los animatrónicos Fixed de FNAF 1. O sea que eso llegó a la película final, pero no a la postproducción. Terminaron, o sea, no a la producción. Ya, al final usaron la de ella con el traje amarillo reparado. Characters, all 5 of them standing outside of the exterior of Freddy's. Como que los 5. Vanessa is different as well. Instead of her standing next to her father in the yellow Brabbit costume, it would have been a photograph of her standing with cleaner versions of the 4 animatronic characters, all 5 of them standing outside Ah, los 5, los 4 animatrónicos y ella, y estando afuera del local. the exterior of Freddy's with a banner that read Grand Opening. Con una pancarta de gran inauguración. The interesting thing about this is that there's actually behind the scenes Esto es de lo que os estaba hablando. photos of this exact shot being made, but it didn't end up in the final film, meaning this was cut pretty late in production. Vanessa then explains Uf, si esa foto es de la inauguración y eso parece ser después de lo de Garrett, pueden haber implicaciones muy interesantes. Como que a William y Henry en la película, en el lore, hicieron Fredverse, pero luego Henry se iba a retirar y como venganza, William como que sintió que le dejó tirado, mató a su hijo Garrett y luego abrió su propia cadena, que es la de Freddy Father Pizza, y por eso solo dicen que hay un solo creador, que es William Afton. Uf. Y después ya va lo de los asesinatos de los niños. how to stop the animatronics, but a different set of dialogue from the final film is given to us. Mike asks Vanessa how many children that her father has killed. Vanessa responds with saying that she doesn't know. Mike Vanessa dice que no sabe ni a cuántos niños ha matado él. then asks if Garrett was put into one of the machines. Vanessa then shakes her head no and says, no, he was before. What? I'm not sure why this got left out of the film, because it straight up confirms that Garrett died before all the other kids. Although this is something easily inferable and guessed from the actual release of the film, it would have been nice to have definitive confirmation.
meaning how many children that her father has killed. Vanessa responds with saying that she doesn't know. Mike then asks if Garrett was put into one of the machines. Vanessa then shakes her head no and says, no, he was before. En la película se habría confirmado que Garrett no fue asesinado. O sea, que Garrett, en plan... Vanessa then, she doesn't know. Mike then... Habría dicho que Vanessa no sabe si él mató a Garrett. Y dice que no está en ninguna de las máquinas de los ataques animatrónicos porque lo de él pasó antes. Dando a entender que ella revisa o ha revisado todos los trajes, supongo. Y dice que no, que lo de Garrett fue antes de los niños, de que empezaran las desapariciones de los niños. Así que pese a que ella no sabe cuántos mató, porque a lo mejor no ha visto todas las máquinas, ella sabe que lo de su desaparición ocurrió antes de los niños desaparecidos. ¿De algún motivo? Le faltaba contexto, porque no está muy bien explicado, ¿no? Porque ¿cómo sabe exactamente Vanessa cuando pasó lo de Garrett? Si ella hubiera visto todos los niños, todas las máquinas, no diría que no sabe cuántos niños ha matado. Le faltaba como contexto, ¿no? A lo mejor habría sabido lo de Garrett de otra manera y ella habría sabido que su desaparición ocurrió antes de las primeras de los niños. Pero bueno, se nos habría dado una confirmación directa de que lo de Garrett ocurre antes que lo de los niños desaparecidos. Que bueno, ahora sabemos que sí, tampoco hace falta eso en el guión, porque con un poco de teoría, con lo de la avioneta que luego le da a Vanessa y cerraron el local con los niños desaparecidos, pues... Garrett murió antes. Pero interesante que lo hubieran confirmado tan directamente. No, he was before. I'm not sure why this got left out of the film, because it straight up confirms that Garrett died before all the other kids. Although this is something easily inferable and guessed from the actual release of the film, it would have been nice to have definitive confirmation. Claro, es algo que ya se medio sobreentiende, pero se hubiera confirmado directamente. Next, we have the encounter with Ella. Instead of Ella... El encuentro con Ella y Abby. Being a spring lock when Chica brought Abby to her chest cavity would have opened up and a small claw-like mechanism... ¡No! En vez de... Cuando se había abierto su cuerpo, en vez de haber spring locks, iba a ser una pequeña garra de mecanismo a lo Baby total. Came out trying to grab her. Pretty much exactly how Elizabeth was killed in the games. After Abby struggles to get away and runs toward Mike, he yells at Chica and says, "Stay away from her, you bird." Aléjate de ella, tu pájaro. That's not a bit, by the way. That's something that was actually in the script. Aléjate de ella, tu pájaro. And as Abby runs sí, mejor que hayan quitado eso. Away into the dining area, the Foxy kid backs up, like in the film, but there was kind of a slight mistake in the script. Instead of referring to the ghost as a boy, it referred to them as a girl. Se había referido originalmente al alma de Foxy como una niña. Seguramente un error, ¿no? Porque, bueno, ya lo habían dejado claro al inicio. The order of scenes would have Scott hace muchos typos. Played out differently too. The scene of Vanessa rescuing Abby would have played out first, and primero Vanessa habría rescatado a Abby. Instead of Mike being the one to tell Abby about the drawings, it would have been Vanessa. Y Vanessa le habría dicho a Abby sobre el poder de los dibujos en vez de Mike después de lo de William. Vanessa would have then convinced Abby and told her what the yellow rabbit truly did to her friends. We cut to Mike in the Vanessa le habría dicho lo que le hizo a sus amigos el conejo amarillo. Dining area, calling out for Abby's name and searching for her. But he stops dead in his tracks. Vale, y cuando Mike va a buscarla ve a William. When he hears the voice of Garrett. Ah, no, escucha la voz de Garrett. Call out his name. Es verdad. He turns toward where the voice is coming from and sees the ghost of his little brother. Garrett is standing in the archway entry of the pizzeria. Mike is currently shocked and in disbelief, so he walks closer and asks him if it really is Garrett. Garrett does not respond and instead steps back and lets the darkness of the archway consume him. Habría aparecido en el arco de la entrada y cuando se esconde en la oscuridad, luego sale William. Garrett completely disappears into a void. Eso hubiera molado mucho. And then this happens.
Eso hubiera molado mucho. Also, a notable difference about the Yellow Rabbit is that his costume is described to have whiskers and blood smeared all over El traje tenía bigotes y sangre, como el diseño antiguo de Lady Fisty. Oh, wow, what? him. Now, a big complaint people had about this film was how short Matthew Lillard's portrayal of Afton was. Well, in this script, it was worse, and honestly, it just makes me appreciate the final product. Oh, a aparecía lot menos more. William. Afton would have Vaya. picked up Mike and then thrown him into the fort that they made the night prior. The Oh, y le habría lanzado al fuerte que hicieron en la noche 4. Yellow Rabbit prances toward Mike, and unlike the film, he doesn't say anything at all. And so he steps up and pulls his knife out. Claro, esto creo que ya ¿nos lo dijo entonces? The night prior. The Yellow Rabbit prances toward Mike, and unlike the film, he doesn't say anything at all. No, vale. Dice que... Había entendido otra cosa. Dice que eso, que no habría dicho no le habría dicho nada a Mike. En cambio, en la película dice lo de maté a tu hermano y ahora tú sos el And siguiente. so he steps up and pulls his knife out and starts waving it around like a mad orchestrator. The script then habría hecho describes así that con el Afton's cuchillo. sheer evilness is powerful Lol. enough for him to telepathically communicate with the build. Sheer evil, waving it around like a mad orchestrator. The script then describes that Afton's sheer evilness is powerful enough for him to telepathically communicate with the building, in which his ¿What? La tan fuerte maldad de William le permitía comunicarse telepáticamente con el edificio. stance is in sync with the start of a laser light show that simply turns on from him waving his knife. As the ¡Wow! Y él como con el cuchillo, como si fuera una varita de estas de orquesta, hubiera hecho como mover las luces a su antojo. What? Eso hubiera sido muy raro. Pero supongo que eso medio explica cómo él se contacta con las almas. Yellow Rabbit is about to stab Mike, Vanessa interrupts him. He turns to Vanessa and speaks to her, which is, by the way, the only dialogue he has as El único diálogo de Yellow William. Rabbit in this entire screenplay. In fact, he would have never taken his mask off. Vanessa, No se quitaba la máscara originalmente. my dear, you know you can't hurt. Vanessa, cariño, sabes que no puede, querida, sabes que no puedes hacerme daño. Even if you had the courage to pull that trigger, Aunque puedas I am one of them. Your pulsar el bullets gatillo, yo soy uno de ellos. are worthless. Tus balas no Vanessa valen then nada. shoots him 4 times, which is Vanessa dispara 4 veces. actually a lot more sensical than how she does it in the final film. But Afton charges at her and she misses all her shots because she's shaking so badly. He then embraces Vanessa and stabs her right in the stomach. He then stares at her dead in the eyes La habría abrazado, apuñalado en el estómago y la habría mirado a los and ojos. simply says, "What a nasty little thing you have become." Qué cosita tan desagradable te has convertido. Wow, iba a ser mucho más oscura esta parte. Abby then replaces the drawing, which is interestingly different in this as well. In this version of the script, it actually depicts all 6 of the children, Sí, en el dibujo original y también estaba Garrett en el dibujo de los niños. including Garrett and the blonde boy, all being killed by the Yellow Rabbit. However, in the final film, while Garrett is still in fact in the drawings, the Claro, a ver, Entom dice que Garrett está en el dibujo, pero no el chico rubio. Está muy abierto porque hay un niño que podría ser Garrett, pero también podría ser Freddy. Así que nunca se nos deja claro si en el dibujo final están los 4 niños y Golden o los 4 niños y Garrett. No estoy yo muy seguro. Entom se ve muy seguro, pero no está tan claro porque hay como un niño con un gorro y una especie de camiseta dorada. Y luego hay un niño con la camiseta roja. Él cree que el de la camiseta roja es Garrett y el del gorro con la camiseta amarilla es Freddy. Pero yo creo que el de la camiseta roja podría ser Freddy y el de la normal Golden. Pero viendo que el otro no tiene un gorro, pues tal vez. Vale, lo acabo de mirar. Si es verdad que el dibujo donde ella dibuja a Garrett y el niño que parece ser Freddy en el dibujo final son muy parecidos, así que
Sí, supongo que podría haber dibujado a los 4 niños y a Garrett en la película. Pero bueno, el caso es que en el guión previo también estaba Golden Freddy. Blonde boy is Los missing. 6 niños. All 4 of the animatronics begin to Curioso. attack Afton. Curioso. Foxy slashes at him. Bonnie hits him in the knee with his guitar ¿Cómo? to ¿Cómo? attack Afton. Foxy slashes Los animatronicos atacan a at him. Afton. Bonnie. Foxy lo ataca. All 4 of the animatronics begin to attack Afton. Foxy slashes at him. Vale, Foxy lo ataca con el garfio. Es como lo slashea, ya me entendéis, con el garfio. Bonnie hits him in the knee with his Bonnie le golpea en la rodilla con la guitarra. guitar, and Freddy pries open the Yellow Rabbit's mask, allowing Chica to literally drop a cupcake in his suit like a grenade. Wow. Allowing Chica knee with his guitar, and Freddy pries open the Yellow Rabbit's mask, allowing Chica to literally drop a cupcake in his suit. Freddy abre la máscara del conejo amarillo y Chica lanza como una granada el Mr. Cupcake. Like a grenade. I don't know how Scott Cawthon expected that to work, but at some point he thought it would. Instead of the spring knocks going off, the cupcake would have No habría cabido. chewed through Afton's flesh as he screamed. Sí, Mr. Cupcake habría devorado por dentro a Afton mientras él gritaba. The script then describes the building responding to Afton's pain by becoming alive and making a deep, hellish groan. We then get a cut to Mike inside Un profundo gemido infernal. his comic. The script then describes the building responding to Afton's pain by becoming alive and making a deep, hellish groan. ¡Oh, el edificio! Afton's flesh as he screamed. The script then describes the building responding to Afton's pain by becoming alive and making a El edificio... El edificio responde al dolor de Afton, cobrando vida y emitiendo un profundo gemido infernal. Bueno, sabemos que el edificio iba a estar mucho más conectado con Afton. deep, hellish groan. Wow. We then get a cut to Mike inside his consciousness, and he is back in the forest as his younger self. But this time, he is sitting across a table from Garrett, who is now eating a burger. Garrett looks up at Mike and says, "It's time to go." "I don't want to go yet," Mike says back. "It's time to go, Mike," Garrett says again, and smiles at him. "I forgive you." Mike wakes Oh, no. Iba a haber una escena, tío, de Garrett y Mike hablando, diciéndole que ya es hora de irse. Como que es hora ya de superarlo y que le perdona. up, and Abby is urging him to get up. He is fully aware of his senses now, and like in the final film, they retrieve Vanessa's body and all run O Mike despiertas, llevan el cuerpo de Vanessa y se piran. out of the building. Interestingly enough, Wow. there is a shot that doesn't make it into the final film, in which it describes a ghostly wall of smoke treading closer to them as they leave the building. Mientras salen del edificio, una pared de humo se acercaba a ellos. In which it describes a ghostly Una pared fantasmagórica de humo. wall of smoke treading closer to them as they leave the building. Antes de the screenplay irse. then says it cuts to 3 weeks later, and the final What? Y luego pasan 3 semanas a las escenas finales. Yo había dicho que seguramente eran 2 en la película, pero al parecer son 3. closing scenes are pretty much the same. Y The first las últimas escenas son igual. difference, however, is regarding Jane's fate, which is El destino de Jane, por fin, al menos lo explica en el guión antiguo. ¿Qué pasó con ella? even more confusing than how they didn't acknowledge it at all in the Más confuso que ignorarlo, como hicieron en la película. ¿Cómo puedes hacer eso más confuso? final film. Lillian would have asked Mike if he heard back from Aunt yet. Lillian would have asked if Mike... I can't believe this. ¿Cómo? Yes, Aunt. Lillian would have asked Mike if he heard back from Aunt Jane, in which he would just say, "No, I guess she just moved on to better things now," which Oh, ¿ah? says it cuts to 3 weeks later and in the final film. Lillian would have asked Mike if he heard back from Aunt yet. Lillian would have asked if Mike... I can't O sea, believe this. Yes, Aunt. ¿cómo? Lillian would have asked Mike if he heard back from Aunt Jane. La doctora Lillian del colegio le preguntó a Mike si tiene nuevas noticias sobre la tía Jane. Y Mike ha dicho que no sabe nada de ella, que cree que ella se ha movido a... O sea, está haciendo otras cosas o lo ha dejado atrás. Eso tiene o 2 implicaciones. O Mike ha escondido el cuerpo en el jardín, lo cual sea muy turbio, que no creo que haya ocurrido. O
algo relacionado con las almas hicieron que la sangre y el cuerpo desaparecieran. In which he would just say, no, I guess she just moved on to better things now, which I guess kind of implies she's still alive. O implicar que ella sigue viva. Claro, no he pensado en que está viva, pero es que el charco de sangre me ha hecho pensar lo contrario. Pero sí, seguramente esté viva para la secuela. Seguramente. No creo que la hayan matado. I have no clue what the hell is going on. Muy random. The next difference is very specific and odd, because it has me wondering if there was some scrapped significance. Before it cuts to the ending shot in the pizzeria, Mike would have gotten ya veremos a ver qué pasa con la tía Chain. Up in the kitchen and stumped his toe on something. Upon lifting his foot up, he would have observed the object with confusion. Abby would have also asked what it was. El avión. To which Mike would say, it's nothing. Mike would have put the object down and the camera pans up to it. The object being the security badge, but la placa de seguridad. Slightly dented and a smear of blood on it as, quote, a menacing tone plays. Yeah, I don't know what the hell that means. Anywho, O sea, se habría como medio tropezado con la chapa de seguridad de Freddy's, que está medio abollada y medio ensangrentada, y luego la dejó a un lado, diciendo como que era... Confusion. Abby would have also asked what it was and what the hell is going on. Anywho, the next difference is very specific and odd, because it has me wondering if there was some scrapped significance. Before it cuts to the ending shot in the pizzeria, Mike would have gotten up in the kitchen and stumped his toe on something. Upon lifting his foot up, he would have observed the object with confusion. ¿Cómo te tropiezas con una chapa de seguridad? Before it cuts to the ending shot in the pizzeria, Mike would have gotten up in the kitchen and stumped his toe on something. Upon lifting Vale, más que tropezar es como la pisó, his foot up, he would have observed the object with confusion. Abby would have also asked what it was, to which Mike would say, it's nothing. Mike would have put the object down and the camera pans up to it. The object being the security badge, but slightly dented and a smear of blood on it as, quote, a menacing tone plays. De una forma amenazadora, con un tono amenazador, se habría mostrado la chapa. Yeah, I don't know what the hell that means. Anyway, it cuts to the scene with the yellow rabbit and the blonde boy having a standoff in the supply room like in the final film. However, the yellow rabbit is just sitting there while in pain. He doesn't even bother to reach out like he does in the final film. The boy shuts the door and it pans back to Afton. We then hear the spring locks go off and it cuts to black as we hear the echoes of him screaming. And there actually was going to be an old post-credits. O sea, en el guion anterior, cuando Golden cerraba la puerta, se escuchaban unos resortes saltar y gritos. Pans back to Afton. We then hear the spring locks go off, and it cuts to black as we hear the echoes of him screaming. Bueno, se siguen escuchando ecos de él gritando. Qué random. Qué random. And there actually was going to Okay. be an old post-credits, but I was not given that because it supposedly has spoilers for the second film. ¡No! ¿Qué? Iba a tener una escena post-créditos diferente, pero no se lo han compartido con Enton porque tiene spoilers de la secuela. So hopefully in the future, no way, I will be able to read it to you guys whenever the second film comes out. Oh, nos va a dejar ahí con las ganas. I hope you guys enjoyed this video as much as I did. Please make sure to subscribe because I will definitely be doing more videos in the near future. By the way, do not ask me anything about the second FNAF film. That's because I literally don't know sabe nada de la secuela. Anything about it. But they did tell me that the second film is in pre-production and that they should be aiming for... La segunda película está en preproducción, o sea que están organizando el rodaje y el guión. A 2024 to 2025 release. Lanzamiento entre 2024 y 2025, lo esperado. That's not guaranteed though. Pero no está garantizado. Just don't take my word for that. But it is coming and should be announced soon. Anywho, toodles. Wow, chicos. Is a spy. Muy buen vídeo, chicos. Sabía que iba a quedar largo porque me gusta mucho realmente empaparme de todo esto. Wow. Sí que iba a ser diferente este guión y mucho más bestia y oscuro. Ciertas partes creo que habrían quedado muy bien en la película, chicos. En fin, nada. Si habéis visto todo el vídeo, os habéis enterado ya cómo va a ser toda la película, literalmente con el guión antiguo.
a grandes rasgos. Así que espero que os haya gustado muchísimo este videito. Os dejo en la descripción el vídeo de Entom en esta producción de la película. Y nos vemos en un próximo vídeo de Five Nights at Freddy's. Adeu.